Según dice ya la placa, estamos en el bloque de Fundar y acompañados como todos los días jueves por el contador Javier Cófano. Contador, ¿cómo le va? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias y buenas noches para toda la audiencia. Bueno, hay algo importante de lo que uno percibe como ingresos familiares. Hay, bueno, que entrar a repartir la plata siempre, cada día, ¿no? Para las distintas obligaciones, consumo, vestimenta, en fin. Pero seguramente un cuadrito especial e importante tiene lo que está destinado a las cargas tributarias. Sí, y este es un tema de lo que nos había anticipado tal cual Javier, que iba a estar desarrollando esta noche, Javier. Así es, tenemos un trabajo bastante desarrollado, está en la página de Fundar. Yo he hecho un pequeño resumen para explicar cómo podemos visualizar que del sueldo, del salario de los asalariados, cómo se van sacando partes, se va llevando partes todo lo que es la carga tributaria. Nosotros, la base del estudio, si podemos ver la primera placa, es tomar el ingreso bruto del trabajador, llegar al ingreso neto, es decir, de contribuciones. Eso genera un ingreso disponible luego del cual se puede ahorrar o consumir. Si se consume, entran en juego todo lo que son impuestos al consumo, IVA, ingresos brutos, tasas, alícuotas, etc. Y finalmente queda el gasto neto, que es realmente una parte sustancialmente menor del salario que lo que nosotros percibimos. En la segunda placa mostramos el caso de dos trabajadores, el caso 1 y el caso 2. Al ingreso bruto, es decir, al sueldo que le corresponde al trabajador, en realidad hay que detraerle los aportes personales. Y le hemos adicionado además, como demuestra, las contribuciones patronales. ¿Por qué? Porque en realidad el trabajador que tiene un sueldo de 11.738 se le van a retener como aportes personales 1.995 pesos y le va a quedar un ingreso disponible de 9.742. Pero el empleador va a tener que pagar los 11.738 más las contribuciones patronales, es decir, 2.700 pesos más. Nosotros estamos tomando como esos impuestos al trabajo, como los aportes y las contribuciones, como un impuesto. ¿Por qué? Porque son obligatorios, es decir, son inescapables. Todo trabajador que está en blanco tributa y el empleador también, y uno no puede decir yo me voy a hacer mi jubilación ahorrando dinero o yo puede hacerlo, puedo tomar una obra social privada, pero a pesar de eso existe la obligatoriedad de hacer estos aportes y estas contribuciones. En el caso 1, de los 11.000 y pico del sueldo bruto, solo le quedan 9.742 como ingreso disponible, y en el caso 2, sobre un sueldo bruto de más de 25.000 pesos, como además tiene ya retención a las ganancias, solo le queda como ingreso disponible 18.598 pesos. Si luego pasamos a la tercera placa, vamos a ver que de ese ingreso disponible, suponiendo que no se hace ahorro, cuando empieza a consumir, empieza a pagar con sus consumos impuestos nacionales, impuestos provinciales e impuestos municipales. ¿Cuáles son estos impuestos? Básicamente el IVA, por el lado de la provincia ingresos brutos, sellados, por parte de los impuestos municipales hay muchísimas tasas que gravan, por ejemplo, la inspección de locales, de productos, etcétera, etcétera, que están cargados en los precios. Este estudio, y ustedes lo pueden ver en la página, ha hecho un estudio pormenorizado del consumo de dos familias tipo para llegar a esta conclusión y obtener como impuesto nacional 1.481 pesos en el caso del consumidor 1, impuestos provinciales 331, impuestos municipales 97, y luego quedan otros impuestos, en general patrimoniales, que son el inmobiliario, el impuesto automotor, el impuesto a los bienes personales, con lo cual de esos 9.742 que tiene el contribuyente 1 para gastar, en realidad solo va a poder utilizar en su consumo 7.625, aunque crea que está gastando 9.742. En realidad lo que está pagando también es un componente impositivo en los precios. Lo mismo sucede con el contribuyente 2. En la siguiente placa podemos ver exactamente la suma de la carga tributaria total. Es decir, para el contribuyente 1, si tomamos
lo que detallé como aportes patronales, contribuciones patronales, aportes personales, impuestos nacionales y provinciales y otros impuestos, llegamos a una suma de 6.813 pesos de impuesto. Y en el caso del contribuyente 2, una carga tributaria total de 16.620 pesos. Por lo tanto, si tomamos el total del sueldo más las contribuciones patronales de cada uno de estos dos contribuyentes, tenemos que el porcentaje sobre ingresos que se llevan los tributos es en el primer caso el 47% y en el segundo caso el 53%. Si pasamos a la última placa y, digamos, haciendo un remedio de lo que hacen, por ejemplo, en Estados Unidos, de estimar cuántos días uno trabaja para pagar impuestos, podríamos decir, porque este mismo estudio lo hicimos en el 2011, que para el primer contribuyente en el 2011 tenía que trabajar entre 170 y 171 días para pagar los tributos. Pero en el 2014, con el incremento de las contribuciones patronales, los aportes y el impuesto a las ganancias, ahora pasa a entre 186 y 194 días para pagar tributos. Es decir, que el día de la independencia tributaria estaría ubicado entre el 21 de junio y el 13 de julio. Esta conclusión, digamos, si uno la analiza con detenimiento, puede ver lo fuerte que son las cargas tributarias en la Argentina sobre el salario. Está bien que estamos incluyendo también las contribuciones patronales y los aportes, pero vuelvo a repetir, son ineludibles para quien está en blanco. Y no, digamos, a pesar de que son mucho más altas que en otros países estas cargas sobre el trabajo, quizás los servicios que uno obtiene después por esas cargas, como por ejemplo la atención de la obra social o la jubilación en el futuro, quizás no condicen con tanto descuento en los salarios. Quería mostrar esto, todo el detalle de la investigación se puede ver en la página de Fundar para mostrar cuál es la realidad de los asalariados. Cuanto más subimos en el salario, más incidencia y más retenciones y descuentos va a tener por el impuesto a las ganancias. Por supuesto, debajo de los 15.000 pesos por mes, ganancia no tiene incidencia, pero sí la tienen todos estos otros impuestos. Clarísimo como el agua. Sí, señor. ¿Te queda alguna duda? ¿Casi 6 meses? No, casi 6 meses del año. Sí, 6, aunque 7 en algunos casos, ¿no? Más. 13 de julio, claro. Para aquellos que tienen salarios más altos. Así que, bueno, la verdad que no sé si decirle gracias, le digo la verdad, me ha dejado más que preocupado. Sirve para saber por qué se va la plata. Está bueno para que uno sepa dónde está parado. Claro, ¿qué pasó? Cuando uno, bueno, ahora llegaré a casa y le pediré disculpas a mi señora. Claro. No era de la culpa de eso. No era la culpa de eso. Contador, para la próxima semana, ¿qué tenemos? Bueno, podemos mostrar dos cosas. Hay una cosa que es interesante, pero afecta realmente a una porción pequeña de los trabajadores, que es cómo funciona la famosa tabla de aportes del impuesto a las ganancias. Ese puede ser un tema, o me parece que va a tener más actualidad probablemente estos incrementos de tarifas que se están verificando en algunos servicios, agua, gas, etcétera, que me parece que es un tema que sí va a tener, digamos, una incidencia muy fuerte sobre el ingreso familiar. Claro, ¿qué pasó con el tema de las tarifas del gas a partir de aquellas resoluciones judiciales? Al menos la que nos interesa para el sur de la provincia. Así es. Gracias, contador, lo esperamos el jueves que viene. Muchas gracias a ustedes. Cerramos el bloque, pausa y ya volvemos.